Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase maestra, Aprendizajes de una transformación del Tech MBA. Mi nombre es Angélica Reyes y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompañará el expositor Carlos Susunaga. Hola, hola, ¿cómo están? Carlos Susunaga es Associate Partner de McKinsey Company con sede en Perú y trabajó en McKinsey Company, Company asesorando empresas de bienes de consumo en temas de crecimiento. Ocupó el cargo de Manager Director de Transformación Digital y Advanced ¿Me ayudas ahí? Perdóname que me enredé. En Alicor. Analytics, ¿cierto? Analytics. Analytics, de analítica Analytics. avanzada. Así Ok, es. analítica avanzada en Alicor. Cofundador también de Communal Coworking y posee un MBA de la Columbia Business School con enfoque en Entrepreneurship y Strategy. Por favor, los invitamos a todos a que si tuviesen alguna consulta durante la sesión, la puedan por favor colocar en la sección de preguntas o en el Q&A que tienen abajo en el link en el espacio en la barra de Zoom. Encuentran un botón en la parte inferior donde pueden dejar ahí sus preguntas o simplemente por el interno también la pueden seleccionar. Asimismo, al final de la sesión, les estaré compartiendo una encuesta de satisfacción sobre esta charla, a la cual podrán ingresar haciendo clic en un link que les voy a pasar. Y agradecemos mucho que nos compartan mucho sus comentarios sobre esto. Ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que inicies con la clase maestra. Muchísimas gracias. Y quizá antes, tengo una corta presentación, pero antes quería compartir con ustedes algunas reflexiones, ¿no? Como comentábamos hace un instante, yo actualmente soy un socio asociado de McKinsey, una consultora a nivel global, y mi rol es ayudar a empresas, ¿no? O más bien dicho, a las personas dentro de las empresas a repensar su transformación, ¿no? Una transformación digital. Y antes de eso, estuve en Alicorp durante 5 años. Alicorp es una empresa de consumo muy importante en el país. Me imagino que muchos de ustedes consumen sus productos, los más conocidos, pastas Don Vittorio, aceite Primor, alacena, etcétera, etcétera, donde lideré desde dentro la transformación digital, ¿no? O esa apuesta de Alicorp por digitalizar sus procesos. ¿No? Y cuando hablaba con Enrique y el equipo de UTEC sobre esta maestría, ¿no? El Tech MBA, pues reflexionaba mucho de mi camino en Alicorp, ¿no? Cuando recién tomé el puesto, muchas empresas de tecnología se me acercaban y me decían Susu, a mí me dicen Susu por el apellido. Hemos desarrollado en este país o en esta industria esta solución tecnológica para automatizar las cuentas por pagar, para entender dónde miraban las personas cuando iban a un supermercado, etcétera, etcétera. Y está
súper interesante, ¿no? Y si bien sin duda son tecnologías interesantes, la reflexión que hacía es que esta transformación tecnológica que estamos viviendo ya hace algunos años y que seguiremos viviendo, no puede partir de la tecnología en sí. Lo que realmente estamos buscando es una transformación del negocio, es entender cuáles son las ventajas competitivas de ese negocio y cómo a través de la tecnología podemos potenciarla, ¿no? Entonces, este Tech MBA, del cual les contaremos un poquito más hacia el final de la conversación, creo que representa eso, ¿no? Creo que se basa en ese entendimiento del negocio a través de la tecnología o ¿no? Dicho de otra manera, en cómo podemos utilizar la tecnología para transformar nuestro negocio, ¿no? Entonces, en estos minutos les quería comentar justo de eso, ¿no? De cómo ok, ¿no? De qué es lo que aprendí en esta transformación de Alicorp y qué es lo que sigo aprendiendo en las transformaciones, en las transformaciones que acompaño en Perú, en Colombia, en Centroamérica. ¿Okay? Y como comentaban anteriormente, por favor, interrúmpanme, levanten la mano. La idea es que esto pueda ser lo más cercano a cómo sería una clase, ¿no? Entonces, lo primero que quería contarles es que esta transformación es un reto constante, ¿no? Y como les decía, debemos de reflexionar sobre esta implementación tecnológica, la seguridad alrededor de la misma, ¿no? La ciberseguridad, y de ahí el cambio organizacional para poder llevarla a cabo, ¿no? Este cambio organizacional, el cambio cultural. Yo conversaba con mi antiguo jefe en Alicorp, y me decía, pucha, lo difícil de una transformación como la que estamos haciendo es que las organizaciones están llenas de personas y las personas son humanas. Entonces, una de las cosas que busca esta pequeña clase, pero en general la maestría es cómo les damos las herramientas a ustedes para que puedan navegar este cambio cultural de manera exitosa. ¿Ok? Y esto es importante porque hoy por hoy nos encontramos en un momento sin precedentes. ¿Okay? Al menos alguno que pueda yo encontrar. Esto quizá es un poco, tendrá 2 o 3 meses de antigüedad. Aquí hoy por hoy faltaría todo lo que se está viviendo en Israel y en Hamas, todas las complicaciones en los mercados, pero lo que básicamente quiere decir es, hoy vivimos un mundo difícil, un mundo muy cambiante, y un mundo con incertidumbre en el futuro, ¿no? Y es así que quería traerles esta frase de Ayrton Senna. Quizá a algunos les gustará la Fórmula 1, algunos la seguirán. Ayrton Senna era un conductor muy, muy famoso y muy bueno que falleció al volante. Y él decía que uno no puede pasar 15 carros en un día soleado, pero sí puede hacerlo en un día de lluvia. Y lo que hoy estamos viviendo es justamente un día de lluvia y probablemente de tormenta y probablemente sea así por mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo considero que las empresas que estén dispuestas a acelerar, ¿no? En estos momentos pueden ganar. Y de la misma manera, las personas como ustedes que estén dispuestas a invertir en su educación, en aprender las capacidades claves para generar valor en su empresa, pero en la sociedad como un todo, pues realmente creo que este es el momento. ¿Okay?
Y de ahí quería contarles algo un estudio que hacemos en McKinsey, ¿no? Le preguntamos a los líderes de muchísimas organizaciones en distintas regiones del mundo, en distintas industrias, en distintas funciones, gente de finanzas, gente de marketing, gente de ventas, de operaciones, y les decimos qué tanto quieren transformarse. Nos dicen 9 de cada 10, nos dicen tenemos que transformarnos, ¿no? Si es que no me transformo, puede que de aquí a 5 a 10 años ya no tengo un negocio. Algunas de las cosas más cualitativas que nos dicen es, creemos que al transformarnos podemos liderar nuestra industria, podemos mejorar nuestras ventas y márgenes. Hay algunos que son incluso más incisivos y nos dicen el modelo de negocio va a ser redefinido, ¿no? Hay empresas de tecnología intentando irrumpir lo que hacemos y si no hacemos algo, pues los márgenes se van a ver muy impactados. Y algunos que dicen, oye, si es que no me reinvento con la situación política y económica del día de hoy, pues probablemente mi empresa deje de existir. Entonces, 9 de cada 10 quieren cambiar, pero de ahí tratamos de ver qué tanto han cambiado y nos damos cuenta que están atascadas, ¿ok? Que solo el 20% de ellas están logrando capturar valor. Entonces, imagínense, hablamos con 10 gerentes generales, 9 nos dicen esto es lo más importante en mi compañía, pero solo 2 de esos 9 están logrando transformarse y capturar valor. Okay. Entonces, en ese sentido, mi trabajo en McKinsey es ayudar a estas empresas a mejorar esas probabilidades, ¿no? Y que ese 2 se vuelva 3 y ese 3 se vuelva 5 y el 5, 9, o 10. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es contarles, dado mi rol en Alicorp, qué aprendí para mejorar esas probabilidades, ¿no? Entonces, lo primero es que menos es más cuando uno se transforma. Yo me acuerdo que cuando tomé el rol en Alicorp, llegó un momento en el que teníamos 100 iniciativas de transformación digital y habíamos creado un dashboard gigante para hacerle seguimiento, pero sentía que estaba perdiendo efectividad, ¿no? Era imposible hablar en el comité de dirección, contarle al gerente general cuáles eran todas esas iniciativas y en cuáles necesitábamos su ayuda y cuáles realmente estaban transformando el negocio. Habían algunas, ¿no? que en principio pueden parecer interesantes, pero que no transforman el negocio. Les doy un ejemplo. El equipo de marketing, de investigación de mercado, recibía mes a mes los reportes de Kantar y de Nielsen de market share. ¿Ok? Y tenían durante una semana organizar esa información para poder crear una historia y de ahí crear la presentación que después se enviaba con un mail muy cortito, ¿no? Entonces, una de nuestras iniciativas era automatizar todo ese proceso y crear un tablero de control, ya sea en Power BI, en Tableau, ¿no? en donde ustedes trabajen, para que el proceso sea más rápido. Lo implementamos, ¿no? Y liberamos tiempo de esas personas. Sin embargo, eso realmente no estaba transformando la compañía, ¿no? ¿Qué transformaba la compañía? Ver cómo los vendedores interactuaban con sus clientes,
ver cómo las fábricas estaban utilizando inteligencia artificial para ser más eficientes, cómo utilizábamos ruteo dinámico para optimizar la logística y los camiones que visitaban más de 120,000 puntos en el Perú. Entonces, nuevamente, cuando piensen en transformarse, cuando piensen en transformar su empresa, recuerden que menos es más y que el foco paga. Lo segundo, y perdón que salieron todos juntos, pero no importa. Lo segundo es que hay que ser pacientemente impaciente. ¿Okay? ¿A qué me refiero aquí? Tenemos que entender que la captura de valor, ¿no? Los resultados de esta transformación no siempre van a ser rápidos. ¿Okay? Hay algunos proyectos o programas que van a ser quick wins, ¿no? Mejoras rápidas, pero algunos van a demorar. Entonces, mi invitación y lo que yo veo en las empresas es que al cabo de 2 o 3 semanas, cuando algo no está dando los resultados que uno quisiera, regresan y tratan de cambiarlo todo. ¿Okay? Entonces, uno de mis aprendizajes fue que hay que ser pacientemente impaciente. Si tienes una estrategia clara y entiendes los cambios que estás haciendo, pues hay que esperar para ver los resultados. Lo tercero es que los perfiles de hoy son muy distintos a cómo fuimos nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros, me imagino que muchos de ustedes, yo empecé a trabajar hace 20 años, ¿okay? Y hace 20 años, lo más importante era el trabajo, ¿no? Aprender, agachar la cabeza y trabajar para resolverle a nuestros jefes. Hoy por hoy, yo lo que siento es que los nuevos perfiles, millennials y en el extremo algunos centennials, lo que buscan es ser mucho más rápidos. No siempre quieren tener, un equipo a su cargo, quieren ser muy dinámicos, quieren generar un bien en el mundo. Entonces, para nosotros hay que tenemos que aprender a manejar estos perfiles. En mi caso, por ejemplo, en Alicorp tenía, y ya iremos hablando, o dentro del MBA se hablarán más de estos perfiles, científicos de datos que utilizaban Big Data para correr algoritmos, gente de experiencia que más bien entrevistaba a individuos para entender sus puntos de dolor y resolverlo. ¿Okay? Es importante entender que no podemos manejar a estos perfiles como nos manejaban a nosotros, por decirlo de alguna manera. Paro un ratito para decirte, Rodolfo, ya vi tu pregunta. Acabo esta listita y la respondo. Gracias por la pregunta. El punto 4 es que para transformarnos tenemos que atrevernos, ¿no? No es fácil, y lo voy a juntar con el punto 5, ¿okay? Que para aprender hay que desaprender. No es fácil lanzarnos a la piscina, ¿no? A veces incluso algunas piscinas, pues no sabemos si va a tener agua, ¿no? Yo me acuerdo, yo cuando estaba en Alicorp empecé liderando el equipo de planeamiento financiero, un equipo grande, 40 personas, en distintos países, ¿no? Por mi rol tenía que ir mucho al comité de dirección y en un momento mi jefe me dijo, existe esta posición ¿no? en digital, en transformación digital y te la queremos ofrecer. Yo le dije, la tomo, ¿no? Y me dijo, pero Suso, ¿estás seguro? O sea, no sabemos ni qué vamos a hacer, no sabemos si hay presupuesto, no tienes ninguna persona a cargo, ¿estás seguro que quieres dar este salto? Y mi reflexión fue, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Lo peor que puede pasar es que salte a la piscina, como les decía, no hay agua o haya poca agua,
y en un año o un año y medio pues tenga que tomar alguna decisión o buscar otro sitio, ya sea dentro o fuera de la compañía, ¿no? Pero si no me atrevía, nunca hubiese podido liderar una transformación tan bonita como la que hicimos. Y esto decía que lo ato, que para aprender hay que desaprender. Les decía ya que las organizaciones están llenas de personas y las personas somos humanas. Entonces, cuando recién lanzamos esta transformación y hablábamos, no sé, con el área comercial, el gerente de ventas me decía, Susu, tú nunca has vendido, ¿no? ¿Cómo puedes saber que lo que me estás diciendo es lo correcto? O que vienes a mí a decirme, yo hablo con clientes todo el día. Seguí insistiendo, ¿no? Porque si algo soy es ser bien pesado. Seguí insistiendo, y, y entonces el gerente pues pensaba, oye, quizás Susu tiene algo de razón, pero yo no sé si pueda aprender, ¿no? Y si no cambio, quizás me quede sin trabajo, ¿no? O me quede sin tener un rol relevante en la organización. Entonces, había mucho de trabajar con estos perfiles para ayudarlos a desaprender de manera tal que aprendan nuevamente. Y finalmente, algo que siempre he dicho es que esto no es solo tarea del CEO, del gerente general, ¿no? A mí personalmente me ayudó muchísimo, muchísimo que Alfredo era el CEO de Alicorp, confiar en mí, confiar en esta transformación y que movilizara la transformación, ¿no? Era un eje transformador o una fuerza transformadora. Pero creo que hubiese sido iluso para mí creer que una persona, ¿no? O sea, que el apoyo de una persona bastaba para transformar una empresa de 10.000 personas, ¿no? Entonces, cuando estén pensando transformar las empresas donde están, creo que es bastante importante no solo buscar esa aprobación, esa fuerza del gerente general, pero entender cuáles son las personas claves en las distintas áreas, en las distintas funciones que se van a volver, sus aliados. ¿Ok? Entonces, estos son 6 aprendizajes. Me puede sobrar uno, me puede faltar alguno, pero los 6 aprendizajes que para mí fueron más relevantes. Como les decía, cuando yo estaba en el zapato de muchos de ustedes intentando transformar una corporación o una empresa, y hoy desde McKinsey ayudando a empresas a transformarse. ¿Ok? Ahora sí, antes de pasar al siguiente slide, Rodolfo nos preguntaba, cuando una empresa se transforma toda, se puede transformar una parte. ¿Existe una recomendación sobre por qué haría comenzar o priorizar? Entonces, yo lo que les decía es que trataría de responder con el foco paga, menos es más, ¿no? Y como dice Alfredo también, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Cómo priorizar? Mi recomendación es empezar. Voy respondiendo. Primero Rodolfo, ¿no? Rodolfo, yo creo que se puede transformar parte. De hecho, creo que es mejor transformar todo, nosotros llamamos dominios, todo un dominio, el dominio comercial, el dominio de manufactura, el dominio logístico. Es mucho mejor transformarlo todo que transformar una primera capita de cada uno de los procesos. Y eso es importante porque realmente el valor de la transformación se va a ver cuando se llegue a esa profundidad. Y de ahí respondiendo al cómo priorizar, yo creo que algo que a mí me ha servido mucho es priorizar por donde están sus ventajas competitivas, ¿ok? O las ventajas competitivas de la empresa donde trabajan. En el caso de Alicorp, la llegada al mercado era la ventaja competitiva, ¿no? Yo les estaba diciendo que llegábamos a 120.000 clientes a través de una fuerza de venta de 1.200
1,200 personas, vendedores. Entonces, ¿cómo pensar en segmentar esos clientes? ¿No? ¿Cómo pensar en darle herramientas digitales a los vendedores para que sean más efectivos, para que puedan ofrecer mejores productos, etcétera, etcétera? Creo que es la manera como priorizaría. Si la empresa es una empresa minera o de industria pesada, yo me imaginaría, yo trabajo en consumo, pero yo me imaginaría que en una empresa de industria pesada, la manufactura, ¿no? Es la ventaja competitiva. Entonces, utilizar tecnología y analítica avanzada para mejorar eso, funciona bastante bien. ¿Okay? José Herrera nos pregunta, ¿qué hacer cuando es una persona la que intenta impulsar la transformación digital y la gerencia está temerosa de invertir? Creo que es una muy buena pregunta. Y creo que no hay una sola respuesta. ¿Okay? A mí, lo que me funcionó en Alicorn fue realizar viajes de descubrimiento. ¿Okay? Y esos viajes pueden ser tan literales como ir a algún sitio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, fuimos a México. En México habían algunos embotelladores de Coca-Cola que estaban utilizando analítica avanzada y nos contaban los resultados que habíamos tenido, pero esos viajes también pueden ser figurativos, ¿no? De presentarles distintos casos de estudio, empresas similares que hayan hecho cosas, presentarles qué pasaría si no se digitalizan. Yo me acuerdo que uno de mis grandes programas era crear un sistema por el cual nuestros clientes nos hacían pedido directamente. ¿Okay? Dejábamos de utilizar una fuerza de venta. Y lo que hice para convencer a la gerencia fue contarles qué ocurriría si es que no somos nosotros los que creamos ese sistema y es un tercero, ¿no? Les demostré que si era un tercero, de ahí nos podía decir, como pasa en el canal moderno, oye, yo te voy a comprar el 100% de tus productos y me tienes que dar mejores condiciones, me tienes que dar mejores precios, y traté de cuantificar cuál sería el impacto económico de eso. ¿Ok? Habiendo dicho eso, creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Requiere mucho de mano izquierda, mucho de acompañamiento, porque como les decía, al final estas personas, ¿no?, en algunos casos van a temer por su rol en esta transformación también, ¿no? Espero que te haya ayudado la respuesta. ¿Ok? Algo que les quería mostrar también es un video. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. 3 is a crowd and a crowd is news.
A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is overglorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in. Pues para contarles un poquito lo que pasó en el video, ¿no? Lo que nos dice es, había una persona bailando como un loco, pero hasta que no llegó ese primer seguidor, esa persona simplemente era un loco, ¿no? No estaba liderando nada. Y fue esa segunda persona que empezó a atraer al resto. Y creo que las preguntas que hemos tenido hasta el momento, pues eso es lo que deberíamos de buscar en una transformación, ¿no? No ser ese líder que transforma todo, sino ese líder que permite crear un movimiento, que invita a gente, y esa gente invita a más gente, y por lo tanto se termina transformando la compañía. ¿Okay? Así que muchísimas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Si tienen más preguntas, encantado de responderlas. Y si no, creo que podemos hablar un poquito del Tech MBA, ¿no? Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, Carlos. Y muchas gracias a todos por estar acá. Como dice Carlos, podemos hablar del Tech MBA. Yo tenía una pregunta, Carlos, en general para ti, aprovechando la conversación, que es, tú has trabajado en Alicorp liderando la transformación digital de la empresa, como has explicado, pero ahora que estás en McKinsey, además trabajas con varias empresas, como tú mismo has dicho, ¿no? En Perú, en Colombia, en Centroamérica, y hay, a ver, tú has hablado de ciertas cosas que se repiten en general, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vemos en UTEC mucho es que se repiten las brechas de talento, ¿no? En temas de transformación digital. ¿Has encontrado algo en común o alguna diferencia entre el Perú y en otros lados en términos de gaps de talento? O sea, ¿cuál crees que es el principal dolor en términos de las empresas? ¿Son temas duros, temas de liderazgo? ¿Cuál crees que es el principal dolor ahí en términos de talento? Sobre todo pensando en gente que está, pues, decidiendo qué va a hacer después de su vida, ¿no? Y qué tipo de formación necesita. Súper buena la pregunta, Kike. Yo creo, por un lado, creo que el dolor existe en toda Latinoamérica y me atrevería a decir que en el mundo, ¿no? La gente requiere más talento digital del que existe hoy. De hecho, estuvimos en Guatemala, con el líder de una transformación digital. Él estaba presentando su plan del año que viene y le decía al CEO de la compañía, mi mayor temor es que estas otras empresas que ya entendieron que la digitalización es importante, se empieza a robar el talento que yo vengo desarrollando hace 1 año y medio. Y lo mismo me pasaba a mí en Alicorp,
Tengo la primera persona que contraté, después de Alicorp, pasó a una empresa de pinturas, de ahí a una empresa de cervezas, creo que en 1 año y medio, ¿no? O sea, me debe la mitad de su sueldo de por, de por vida. Y yo, habiendo dicho eso, yo creo que hay dos tipos de talento que se requieren. ¿Okay? Hay un talento técnico, ¿no? De poder utilizar Python, que es una tecnología para correr algoritmos de analítica avanzada. Ese talento técnico que en una conversación con una persona o con un grupo de personas puede entender cuáles son los puntos de dolor de las personas y crear experiencias que lo solucionen, ¿no? O un talento técnico que dice tu ERP, ¿no? Tu Oracle, tu SAP, lo que sea, se va a conectar a este e-commerce de esta manera para que sea óptimo, ¿no? Ese talento lo requerimos. Yo no tengo ese talento y nunca, o sea, a mis casi 40 años veía imposible poder desarrollar ese talento. Pero hay un talento igual de importante, que es el talento que yo siento que el Tech MBA desarrolla, ¿no? Que es cómo hacemos esa conexión de todo lo técnico que acabo de decir al negocio. Cómo le da vida y le da sentido a ese científico de datos que tiene un montón de información, cómo le doy sentido de negocio para poder accionar. Que le digo a la gente que desarrolla experiencias, bueno, la experiencia que tenemos que cambiar es, por ejemplo, en un banco, la experiencia de las personas que llegan a nuestras agencias. O que le digo, la arquitectura que tenemos que crear, ese e-commerce nos va a servir para esto. Y algunas empresas requieren un e-commerce y algunas no. Y es mejor vender por Rappi, ¿no? Entonces, ese talento donde la tecnología se junta con el negocio, es el que yo creo que también falta muchísimo, y es el que en McKinsey decimos son los traductores entre todos los tecnicismos que hablaba al inicio y el negocio en sí. Y ese rol es fundamental y vemos que falta muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Carlos. Sí, y de hecho parte de lo que estamos viendo en general desde UTEC también es que así como ese rol de traductor, como lo has llamado, ¿no? El data translator o el traductor en general de la tecnología en el negocio, es que ya cuando las empresas están viendo quiénes son sus high potentials y quieren convertirse en la siguiente línea de liderazgo, ¿no? En CFOs, en COOs o incluso en CEOs, y empiezan a ver como fundamental que tengan este set de skills, ¿no? O sea, un CEO que fue nombrado hace 10 años puede no saber qué es Python, ¿no? Pero el CEO que estás pensando para los próximos 5 años no tiene que saber correr una regresión usando Python, pero mejor que sepa qué tipos de modelos analíticos existen, para qué contextos se pueden usar, cómo formar un equipo de datos, etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, alineados ahí en lo que hemos visto en el mercado, nosotros más desde Perú, pero entiendo que tú lo has visto en general en Latinoamérica y en McKinsey, me imagino que lo ven en el mundo, ¿no? Entonces, súper interesante. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Yo quería aprovechar solamente 2 minutos para redondear todo lo que has dicho en cómo encaja la propuesta de valor del Tech MBA, ¿no? El Tech MBA no va al rol técnico que describió Carlos, sino va al rol de traductor, ¿no? En donde la traducción no tiene como propósito traducir, tiene como propósito, oye, si yo quiero liderar un negocio, tengo que ser capaz de hablar el lenguaje del negocio y hablar el lenguaje de la tecnología, ¿no? Hoy, para liderar una empresa, desde el punto de vista del negocio, así como desde hace 100 años, cuando se creó el primer MBA, era imposible pensar que un MBA no podía tener finanzas incluido. Hoy, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de UTEC, es imposible pensar un MBA que no sepa articular una estrategia de datos. Es tan importante como un curso de finanzas. Es imposible pensar en un MBA que
no sepa qué es agilidad y cómo aplicarla, que no sepa qué significa una función de product management y qué rol cumple, ¿no? Eh, eh, que no sepa, cuando piensa en operaciones, no sepa distinguir cómo se desarrolla una estrategia de operaciones en un mundo físico y cómo se desarrolla una estrategia de operaciones cuando tienes un frente virtual, ¿no? Entonces, todas esas cosas que hace unos años podíamos ver como extras, como aderezos, como salpicados encima de una malla de negocios, hoy ya no pueden ser en un MBA un salpicado, ¿no? Un MBA tiene que saber de finanzas, tiene que saber de operaciones, tiene que saber gestión de talento, tiene que saber de marketing, pero tiene que saber también de estrategia de datos, tiene que saber de product management, tiene que saber de agilidad, tiene que saber del uso, de entender el uso de canales digitales, porque si quiere ser gerente general en 5, 10, 15 años, eh, las empresas, las buenas empresas, las que se están transformando, las que están cambiando y las que están creciendo, probablemente, si no, no los van a mirar, ¿no? Entonces, el set de skills fundamentales para un gerente ha cambiado y el MBA tiene que acompañar ese proceso, ¿no? Entonces, creo que su presentación, Carlos, ha ayudado a entender mejor por qué es importante desde el punto de vista de alguien que ha liderado una transformación y ha acompañado, está acompañando a múltiples empresas a liderarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Y como dijiste, cualquier pregunta que tengan, encantados sobre el programa o sobre la experiencia de Carlos, todavía encantados de responder. Bueno, recuerden que pueden utilizar el Q&A que tenemos abajo para poder hacer sus preguntas. A ver, no tengo todavía Q&A. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta. Dice, soy contador público con más, 20 años más de 20 años de experiencia y desde hace un par de años me he montado en la ola de lo digital. ¿Es la edad una limitante a mis 45 años para estudiar en la UTEC? No, no es una limitante, para nada, para nada. De hecho, el Tech MBA, si bien nosotros decimos que esperamos que el postulante tenga al menos 5 años de experiencia, en realidad en promedio nuestros estudiantes tienen más de 10 años de experiencia en promedio, lo cual quiere decir que sí, así como hay algunos que tienen 5 años de experiencia, hay otros que tienen 15 y hasta 20 años de experiencia. Entonces, claro, en una distribución, la concentración, ¿no? La mayor, es parecido a una distribución normal, la mayor concentración está alrededor de 10, 11 años de experiencia, pero digamos, van a haber personas en toda la distribución. Lo más importante no es cuántos años tienes en términos numéricos, sino qué perspectivas tienes hacia el futuro y para qué quieres estudiar el Tech MBA, ¿no? Y esto puede ser un poco en caricatura, pero uno lo ve mucho en la realidad, ¿no? Hay la persona que quiere hacer su MBA porque quiere hacer check, ¿no? En la lista de cosas que tiene que hacer o que su empresa le pide para pasar al siguiente nivel. Y hay la persona que quiere estudiar porque quiere realmente aprender para poder contribuir, para hacer algo con impacto, ¿no? Entonces, si tú hacia adelante en tu vida tienes la idea o la visión de que quieres hacer algo que genere impacto, estás poco contento con cómo suceden las cosas ahora y quieres lograr un cambio, si tienes esa inquietud de aprender para hacer cosas con impacto y cosas que logren generar cambios, no importa la edad, pero sí es importante para nosotros y yo entrevisto a todas las personas que van al Tech MBA y ese es mi principal, entre comillas, filtro, es esta persona viene a hacer check, ¿no? Con su MBA o realmente tiene este bichito de querer cambiar, contribuir, que se nota, ¿no? Entonces, independientemente de la edad, esa actitud es lo más importante, ¿no? Y además tener experiencia con la cual contribuir, ¿no? Por eso pedimos experiencia, porque uno aprende en estos programas no solamente del profesor, que además nuestros profesores, si están viendo a Carlos ahora, son profesores con los que tú puedes conversar, intercambiar experiencias de una manera súper horizontal, pero uno además aprende del grupo, ¿no? Entonces, si el grupo no tiene experiencia, o tiene la experiencia, pero está sentado o no va a clase, no contribuye, entonces también hay una pérdida de aprendizaje. Entonces, la formación del grupo para nosotros es súper importante. Muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias. Por ¿Ibas a decir algo? interno me están haciendo una pregunta más, me están haciendo una pregunta Ah, ya. directa,
y me preguntan sobre la importancia de las acreditaciones, ¿ya? A ver, cuando las acreditaciones como las certificaciones ISO certifican qué es lo que cumple, qué estándar cumple una universidad o qué tipo de cosas incluye una universidad, ¿no? Las certificaciones en negocios, por ejemplo, cuando uno va a ver una certificación ACCB, la que tienen muchas universidades, muchas escuelas, certifican que se cumplan ciertos requisitos. Y eso es lo que define cómo se construye un programa, ¿no? Y entonces, ¿cuál es uno de esos requisitos? Por ejemplo, uno de los requisitos es que 40% de los docentes, de las horas de clase dictadas, sean ofrecidas por un docente que sea primordialmente un investigador, ¿no? Nosotros en UTEC valoramos muchísimo la investigación y en la Facultad de Negocios valoramos muchísimo la investigación. Pero, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales nosotros, al menos en el corto plazo, no buscamos tener esa certificación. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestras clases, el 40%, sean ofrecidas por un docente que sea primordialmente investigador. El perfil de nuestros docentes es docentes practitioners, que son personas como Carlos, que tienen experiencia práctica que lo comparten. ¿Puede haber algún investigador? Puede haber, pero es muchísimo menos del 40% porque esa es nuestra propuesta de valor, ¿ya? Y es buena esa pregunta porque es una pregunta que se repite y al final, así como tú decides tener algunas acreditaciones, certificaciones ISO o otros tipos de certificaciones, refleja un poco cuál es tu estrategia, ¿no? Y nuestra propuesta de valor es una propuesta, en el Tech MBA particularmente, es una propuesta orientada sobre todo a lo práctico, y para nosotros es importante tener docentes que reflejen eso y que compartan una experiencia principalmente práctica, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Enrique. Bueno, y ahora quiero darle el paso a Marianela Castillo, del equipo comercial, quien nos va a comentar un poco más sobre los aspectos comerciales de la maestría. Adelante, Marianela. Buenas noches. Perdón un ratito, voy a compartir la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches con todos. A quienes buscamos en el TEC, como lo ha dicho Quique, pues a profesionales con backgrounds diferentes en finanzas, innovación, operaciones, marketing, tecnología, con suficiente experiencia entre 5 y 15 años para enriquecer el aprendizaje colectivo, y así también a especialistas orientados a la acción y al trabajo en equipo, con ambición de crecer profesionalmente para transformar el status quo. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Pues unos documentos que son sumamente sencillos, que es la copia del DNI, la copia simple del grado académico de bachiller, copia simple de certificados de estudios de la universidad, 2 cartas de referencias laborales que contengan los datos de la persona que los está refiriendo y en el cual nos indiquen por qué consideran ellos que ustedes deberían seguir el TEC. Su currículum simple, no documentado, el certificado del idioma inglés a nivel intermedio, emitido por una de las instituciones aprobadas por UTEC, un ensayo de intención en el cual nos indiquen su motivación para llevar este TEC y estudiar en UTEC, y el pago de derecho de postulación. Una vez adquirida la vacante, también debo mencionarles que deberán presentar la copia legalizada del bachiller y de los certificados de estudios para proceder a que se puedan inscribir. Bueno, estos son lo que les acabo de decir de los institutos que avala UTEC para el idioma inglés y el pago del derecho. ¿Y qué aprenderán en ese TEC? Pues a ejecutar soluciones de negocios frente a escenarios de alta incertidumbre, usarán acertadamente estrategias de gestión digital y de analítica para la toma de decisiones, gestionarán proyectos con metodologías ágiles y de innovación centradas en los usuarios y pondrán en marcha dentro de su organización desafíos tecnológicos con habilidades de liderazgo ágil. Y en cuanto a la parte comercial netamente, pues este TEC, la inversión de este TEC es de 92,000 soles, la inversión regular, pero a todos los asistentes a esta charla se les otorga un beneficio especial, un descuento especial que mañana me estaré comunicando con cada uno de ustedes para indicárselos. El inicio de clases es el 6 de abril, la modalidad es presencial
La frecuencia miércoles de 7 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 2:30 de la tarde, a excepción de los meses de enero y febrero del 2025 y 2026, que las clases se dictarán los días martes, miércoles y jueves. Mis datos están ahí por cualquier consulta que puedan tener. Muchísimas gracias, Marianela, por tu presentación y volvemos a abrir nuevamente una sección de preguntas por si quedan algunas dudas sobre temas del Tech MBA. Les doy un espacio para que puedan colocar sus preguntas en el Q&A. Ok, tenemos por acá una pregunta que menciona, ¿el MBA tiene bolsa de empleo? No sé si Enrique o Marianela me apoyen con la respuesta. Sí, nosotros tenemos una bolsa de empleos en UTEC en general, y en esa bolsa de empleo van a encontrar, digamos, oportunidades laborales. Además, como parte del Tech MBA, para la clase que entra el próximo año, vamos a tener eventos de networking. Y además de eso, algo que es, o sea, a ver, tenemos la bolsa, sí, eventos de networking también, pero además de eso, yo diría que una de las partes interesantes de la propuesta de valores, uno, van a tener un grupo de compañeros potente, y dos, van a tener, que siempre es una fuente de contactos si están buscando trabajo, y dos, tienen acceso a profesores que están en industria, que tienen contactos y con los cuales van a poder tener una relación súper horizontal, ¿no? Entonces, para ser sincero, la bolsa de trabajo está. Yo diría que la mayoría de gente a nivel MBA no consigue trabajo a través de una bolsa de trabajo, ¿no? La mayoría de gente de su perfil consigue un trabajo, si busca un trabajo, desarrollando relaciones, conociendo personas, y el programa ofrece espacios donde van a poder hacer eso, ¿no? Y ofrece personas de todo tipo de perfil, sus compañeros, emprendedores, docentes practitioners, líderes de industrias que van a ir a sesiones de networking. Entonces van a tener múltiples frentes en los cuales van a poder desarrollar eso. Y van a tener la bolsa, pero yo diría, en general, la bolsa para alguien del perfil de alguien que esté en un MBA es de una importancia secundaria respecto del tipo de relaciones que puedes desarrollar. Hay una pregunta sobre facilidades de pago. De repente, Nela, ahí tú puedes ayudarnos. Claro que sí. Sí, tenemos facilidades de pago y las fechas para inscribirse, bueno, hay una que termina el 30 de noviembre para un beneficio especial del pronto pago y regularmente hasta la quincena de marzo. Igual, José, mañana me comunico contigo para darte mayor detalle y explicarte el paso a paso de esto. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, si no tenemos más preguntas, aquí sale otra pregunta. ¿Existen becas? No tenemos becas, pero tenemos opciones de financiamiento. Sí, y ahí simplemente para complementar lo que dice Nela, no tenemos becas al 100%, tenemos una serie de beneficios dependiendo de su perfil, ¿no? O sea, si han sido primeros puestos en sus universidades, un perfil que queremos atraer, entonces hay una beca parcial o un beneficio respecto a eso. Tenemos una beca parcial o beneficio también si son mujeres. Si han estudiado en UTEC, también hay un beneficio de beca parcial y que es mayor, otra vez, si está en primeros puestos. Entonces, sí, y además de lo que menciona Nela de opciones de financiamiento, ¿no? Pero entonces, eso yo les recomiendo que conversen con Marianela y vean qué opciones hay para su perfil, porque hay múltiples opciones, ¿no? Sus empresas pueden tener un convenio con UTEC, pueden encajar en algún tipo de los perfiles en los cuales tienen algún beneficio. Nosotros nos interesa mucho atraer talento top, ¿no? Y una de las señales de talento top es, oye, estudié en una buena universidad, una universidad exigente, y fui primer puesto de mi clase, ¿no? Entonces, ese es un perfil que nos interesa atraer. Entonces hay una serie de beneficios apuntados a ese perfil.
No son 100%, pero hay beneficios parciales. Y tengo una última pregunta por acá que me preguntan, dice, ¿el viaje internacional tiene un precio adicional? El viaje internacional no tiene un precio, o sea, la clase, digamos, la jornada no tiene un precio. Los estudiantes tienen que correr con los gastos de pasaje y de estadía, ¿no? Pero la certificación, el programa con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong no tiene un costo adicional, ¿no? Sí. Por cierto, hay gente que se asusta con el precio del viaje a Hong Kong. No es muy diferente que un viaje a Europa, es parecido. Pueden entrar, buscar precios de pasajes, pues piensa pues que a veces uno piensa que por ir a Hong Kong va a costar el doble, pero no es así. Y los costos de ida, de viaje ahí tampoco son altos respecto comparados con Europa. Pero entonces, en resumen, para ir a la pregunta, eh, eh, los alumnos corren con los gastos de viaje, pero el programa está incluido dentro del costo del Tech MBA. Ok, muchísimas gracias por las preguntas. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar en esta clase maestra, Aprendizajes de una transformación del Tech MBA. Los invitamos a realizar una pequeña encuesta realizando clic en este link que les estoy compartiendo en el chat. Ha sido un placer, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Muchísimas gracias.